damos la bienvenida a la sección del señor Juan Cruz Luciani aquí en Deporteados. Pogo y Caño. Buen nombre, buen nombre. Tiene que tener una cortina para la próxima. Sí, pará. Se caló, Diego. Vamos a darle un changüí a la sección. Buscamos algún riff. Claro. Ya yo digo Pogo y Caño y se me viene a la mente Pocho Lavesi, se me viene a la mente Papu Gómez, ¿no? Lobo Cordone. Dani Stone. El Mago Capria también. El Mago Capria, mirá. El Mago Capria. Burgos. Hermano. Es muy verdugo. Ni hablar. Bueno. Ale Bueno, Juan, contanos un poquito qué nos trajiste para hoy. A ver, la idea un poco de esta sección es combinar el rock y el fútbol y no estamos inventando nada. Pregunta, perdón, para Juan Cruz. ¿Solo rock and roll o música en general? Se puede, como hacemos en la cueva, a veces hablamos también de blues, de metal, hay todo. de punk. Se puede un poco variado, ¿viste? Está copado. ¿Qué vos estabas esperando que te diga cumbia o cuarteto o algo de eso? No, pregunta. No, Para ok. conocer. O sea, Está dentro del rock, sí, todo en donde haya un poco de agite ahí. los subgéneros. Bien. Sí. Muy bien. Bueno, Juan Cruz, contanos. El chat está tremendo. El chat está tremendo. Ahora. No me puedo desviar la atención. Ahora respondemos los Bueno, comentarios. Juan, escuchá. La idea era poder combinar un poco de fútbol con rock. En esta semana tuvimos lamentablemente el fallecimiento de Carlos el Indio Solari. Pero la idea era, poder congeniar un poco historias de rock y de fútbol, que en los argentinos, de más está decir que son dos cosas que van totalmente de la mano, ¿no? Sí, o como dice Capusotto, esa gran mentira de los 90, porque el rock y el fútbol nunca tuvieron nada que ver. Pero Tienes razón. Pero bueno, eso hablando un poco, haciendo un chiste él sobre la cultura del aguante y todo eso, y eso de futbolizar las bandas, esa rivalidad que había, que justamente en esa rivalidad estaba una banda del Indio, Patricio Rey, contra Soda Stereo en su momento. Exactamente. Hoy en día eso ya quedó atrás. Era el Boca River en su momento. Sí, algo ¿Pero esa absurdo. rivalidad era entre las bandas o era de la gente? No, de la gente. Siempre de la gente. Sí. No, de hecho, el Indio era... Siempre habló bien de... era muy fan de Cerati como solista, Sí, lo no dijo. tanto de Soda, pero siempre le gustó mucho Cerati como solista. Así que bueno, vamos a hablar, por supuesto, del Indio Solari, pero particularmente de su relación con el fútbol. Vamos a hacer después un video en la cueva y esto, por supuesto, lo vamos a subir ahora. Bien, este muy fragmento, bien. de paso, promocionamos acá el nombre. este nuevo programa de Deporteados. Pogo y rock Pogo y puso. rock, sí. Pogo y Caño es. Leger. Pero es lo mismo, pobre. Muy No está bien. No está bien. No, Dios mío. Bueno. Hormiga, ¿qué hacemos con el productor, Hormiga? Y eso que Hormiga no sé si está escuchando o está viendo. Bueno, sí, decía. Sí, bueno, ¿qué más decir del Indio? Un ídolo del rock sin lugar a dudas, un referente total. Con Patricio Rey, después con el Indio Solari, además que toda esa convocatoria masiva que había arrancado en los 90 de estadios, se empezó a hacer más masiva aún y quedaron chicos los estadios y empezó a hacerse en hipódromos, bueno, con lugares que estaban atestados de gente, 200, 250, hasta 300.000 personas. Llegó un momento, Juan, que estaba claro que el Indio Solari los fundamentalistas con el Indio no podían volver a realizar un show en ningún estadio de la República Argentina. No, como dijo él, no conocían el sold out, el público, como dijo una vez él con Pergolini. Pero bueno, linkeándolo ahora con el tema del programa, que es el fútbol, el Indio Solari está muy ligado a esto. Y muchos futbolistas además tienen una relación muy estrecha con los Redondos y con el Indio. Sí. Primero, el apodo. ¿Te podemos hacer una pregunta antes? Sí. Porque sabemos que el Indio era fanático y confeso hincha de Boca. Sí, ¿no? sí. Él muy identificado con la ciudad de La Plata. En La Plata, ¿para dónde tiraba su corazón? Tengo ahí algo de data. Esperá, Coco, qué ansioso que sos, pero un hermano. poquito más adelante. Bueno. Pero primero el apodo del Indio Solari, de hecho, o sea, el Indio Solari nosotros escuchamos y lo relacionamos la gran mayoría de las personas, sobre todo los que somos sub 60, sub 70, con
el cantante. Pero sin embargo el Indio Solari era un futbolista, Jorge Solari, que jugó en Estudiantes de La Plata, de hecho salió campeón en Estudiantes de La Plata de la Copa Libertadores y jugó en River también. En ese momento en el que jugaba en River, los amigos de él de La Plata le pusieron el Indio Solari en relación a ese futbolista que en ese momento era, bueno, compartía apellido, como suele pasar en el grupo de amigos, ¿viste? Pero pará, ¿había un parecido físico, algo? Nada. No, nada. Era mismo caso Maravilla Martínez. Que lo Con conocemos. Maravilla boxeador. Sí. Claro, Maravilla boxeador, después. Pero el otro Pipino Cueva. Pipino. Estaba A él Pipino el boxeador y después A él le Pipino decían el futbolista. Canelo Álvarez, por ejemplo. Claro. Claro, pasa eso mucho, es muy de acá de Argentina eso de poner un... El Carrero Álvarez era, perdón. De reciclar los apodos. Claro, de emparentarlo con algún deportista conocido. La bruja Hay y algunos... la brujita, Verón. Claro, bueno, pero ese era ese padre e hijo. hijo. Sí. Y hay algunas personas que hay una teoría que dice que era porque era muy revoltoso y eso también era como que iba bien con el apodo del Indio. Según recuerda mucha gente, era bastante inquieto el Indio en sus años de juventud. Bueno, eso ya el me primer... imagino. Sí, la primera relación. Primero quiero hablar de los futbolistas. O sea que Tenemos- el apodo del Indio viene por un jugador de por el River. apodo de un jugador, mira. Sí, que en ese momento jugaba en River. Porque muy pocas personas saben por qué le decían Indio al Indio Solari. Ahora más saben, ahora ya ¿Eh? son más lo que saben. Ahora saben más. Y ahora, Sí, después además- fue técnico también el Indio. Sí, además otro dato es que el Indio no es que era muy futbolero de conocer los jugadores, Claro. entonces hay una entrevista donde le preguntan, che, el apodo del Indio, dice, no sé, me lo pusieron por un jugador, ahí uno que jugaba en River. Creo que parece". jugaba en River, dice. Claro, algo así. Creo que estaba en River. No, lo que tenía el Indio también es que no tenía muy buena memoria. De hecho, Sí. dice varias veces en la entrevista, mi memoria es pésima. Así, nada que ver conmigo. Nada que ver. Totalmente. Bueno, primero quería hablar de los Sí. futbolistas que tienen una relación muy estrecha con Patricio Rey y con el Indio Solari. Un caso que me parece espectacular es el de Placente. Diego Placente. Diego Placente, sí. mirá, Defensor que jugó en Argentinos, que jugó en River, que jugó en la selección argentina, campeón después como técnico de las inferiores de la selección argentina. Que, Ahora es actualmente de inferiores. sí, Claro. Exactamente. Y que estando en River en el año 2000, se avecinaba esos dos conocidos recitales que hace el Indio, que hace Patricio Rey en ese momento en el año 2000 en el estadio de River Plate. Y en una jugada él necesitaba una amarilla más para recibir la sanción al día siguiente. Demoró un lateral y no solamente esta amarilla le permitió ir al recital de Patricio Rey, sino que además estuvo presente en el Superclásico porque limpió la amarilla para el partido que venía en el medio antes del Le Superclásico. calzaba por todos lados. Así que win-win. Bueno, Le calzaba por todos lados. después se hizo presente una época en la que no había celulares, nada de eso. Seguramente lo habrán visto, pero bueno, no sucedió como lo que sucedió ahora con los jugadores de Boca Unidos. Ahora se enteran hasta de los Claro, jugadores de Boca sí, Unidos. sí, ¿viste? por Claro, supuesto. no quedó grabado. Claro, Pero sí, estuvo. exactamente, y lo pudo contar. Bueno, otro futbolista muy ligado con Patricio Rey es Bigote López, un futbolista uruguayo, porque Patricio Rey es una banda que por ahí le costó un poco trascender internacionalmente, fuera de lo que fue Argentina. Sin embargo, en Uruguay, que capaz por compartir el lunfardo rioplatense, tuvieron su llegada, hicieron varios recitales. De hecho, los fundamentalistas también tocaron en Uruguay, ya sin el Indio Solari. Y este futbolista jugaba en Villa Española, en la segunda división de Uruguay, y como condición en el contrato decía que él tenía día libre cada vez que haya un recital. Ese es el Indio, ¿no? Sí, ese es el futbolista, Ese futbolista. el Indio Solari, que bueno, actualmente tiene 84 años. Más grande que el Indio inclusive, y que bueno, además está muy relacionado con Santiago Solari, con todos, claro. con Augusto Solari también. Bueno, entonces fue a Uruguay. Sí, Está, en Uruguay, en Uruguay. como condición, cada vez que firmaba el contrato era tener día libre cuando tocaba el Indio Solari o Sky.
Y después, cuando los fundamentalistas empezaron a hacer sus recitales aparte, bueno, los fundamentalistas también entraban en el contrato. Así que esos 3 días el futbolista los tenía libre. Bueno, algo atípico, impensado en un futbolista de primera Qué loco. en Argentina. Incluso de segunda división en Argentina, yo creo que es imposible de verlo. Qué loco. Pero bueno, ahí lo estamos viendo al futbolista. ¿Es ese? Sí, ese mismo. Bigote López. Mirá. Sí, fanático loco de Patricio Rey. De hecho, hay otra O foto sea, en el un chabón festejo, puso sí. en su contrato que cuando tocaba de línea él Sí, raya. exactamente. Y en otro Buenísimo. de los goles se saca la camiseta y abajo tenía una remera amarilla para los que están viendo en YouTube, parecida a esa, pero con el logo de Patricio Rey. Buenísimo. Un loco total. Aparte, la fanático. segunda división de Uruguay. O sea, anda a encontrarlo a este. No, para Andá andar a a encontrarlo. reclamarme. Mirá, Ahí mirá, está, ahí está la mirá. foto, es ¿Usted genial. mandó todo eso, Juan Cruz? No, acá hay un gran laburo ¿No? acá de borro. ok. No, el borrito está escuchando. es Axel. Ahí Es está, Axel. laburazo Bien, acá también bien. de la gente que está del otro Bien, lado. bien, bien. Sí, ¿Quiere venir más seguido usted así? Sí, laburan. sí. No, Sí, sí. no digo, ¿no? No sé. Estaría buenísimo. Bueno, prosiga, por Están favor. prestando atención los Bueno, otro caso que tenemos es el del ruso Berea. El ruso Berea que El ruso. Sí, No, bueno. ahora me pongo. Sí, hay que ponerse de pie. Hay que ponerse de pie por el ruso Grande Berea. ruso. Me emocionó. Ahora sí, nos sentamos de nuevo. Yo sabía que esto le iba a cantar a Maxi, ahora te juro. Bueno, el ruso, reconocido locutor de la Rock and Pop, que tuvo su programa histórico, la Heavy Rock and Pop, recordemos épocas pre-internet, en ese programa sonaron por primera vez bandas como Nirvana, bandas como Pantera, al menos masivamente en los medios de comunicación. Era raro que ese tipo de bandas suenen, eran como muy de nicho en ese momento. Y que después además participó también en Hablemos de Fútbol, en ESPN, estuvo también en un stream en DirecTV, bueno, siempre muy ligado al deporte, aunque bueno, ahora quizás no tan de seguido. También estuvo recientemente en Blender, hace un par de años nada Pequeño más. paréntesis. Para mí, personalmente, el ruso Berea, el mejor comentarista que escuché en la televisión en los partidos de Premier League. Mirá. Un genio. Bien, bien. Bueno, y este periodista anteriormente era arquero de fútbol, hizo las divisiones inferiores en Independiente y después hizo toda una carrera en el ascenso. De hecho, salió campeón de la primera C con Talleres de Remedio de Escalada. Mirá. Y que él arranca en realidad en los medios porque le vendía discos a la Rock and Pop y de ahí surgió la idea. Un día le propusieron que estaban buscando a alguien para la radio y bueno, se terminó sumando. También fanático del rock y de hecho ha tenido palabras palabras elogiosas para el Indio Solari, hablando mucho de la inteligencia del Indio Solari cuando estaba hablando de la conferencia de prensa que hace en Olavarría, cuando cuenta que el recital se había suspendido, y todo ese mito que había sobre los ricoteros, que era gente que iba y destrozaba ciudades, Sí. y también había como de los padres comentarios despectivos hacia la banda, y lo que contaba el ruso Berea era que después de esa conferencia de prensa los padres decían, no, pero este tipo tipo es un este tipo sabio. sí, este tipo es el que escucha a mi hijo, dice, Claro. pero el boludo soy yo. Claro, Bueno, totalmente. y también otra de las cosas, un tiempo después, defendía además al Indio porque él tenía que ir en un jet privado a los recitales, pero bueno, mucha gente como que le reclamaba esto, como si fuese una excentricidad. No sé por qué en el rock se glorifica la pobreza, pero pasaba esto y el ruso Berea respondía diciendo que ¿qué querían que haga? Que llegue esquivando patrullas de la noche enferma, parafraseando a Hermética. Claro. Un tipo que mueve lo que mueve y con la edad que tiene, además. Bueno, ese otro de los personajes ahí del fútbol muy ligado a Relacionado. Patricio Rey. Bien, un saludo grande Sí. al ruso entonces. Qué grande el ruso. Espectacular. Me gustaría entrevistarlo, che. Espectacular. Hay que contactarlo. Pero Pero acá tenemos otro fiel oyente de la Rock and Pop, así que. ¿No? ¿No, Maxi? Sí, totalmente. Todas las mañanas, ahora porque estamos en época de mundial, ando escuchando más radio deportiva, pero siempre ahí la Lo rock escucha and Beto pop. Casero. Bueno, mande un mail a la Rock and Pop. Vos tenés contacto con la Rock and Pop de Chaco. Sí, Podés conseguir sí. la entrevista. ¿o no? Ojalá. Bueno, sí. pero continúa. Ahora quería hablar sobre la relación que tiene el Indio, particularmente con el fútbol y con La Plata. El Indio, que es entrerriano, era, que en paz descanse. Es de Paraná, ¿no? Sí, nacido en Paraná, exactamente, pero que desde muy chico vivió en La Plata. De hecho, Patricio Rey, para los que no sepan, es formado en La Plata, en la ciudad de La Plata. Y hincha de Boca,
Pero hay una particularidad Y de patronato. que mucho. No, No. Hay una particularidad que, si bien no lo dijo públicamente, muchos dicen que tenía una simpatía por Gimnasia y Esgrima de La Plata. Bueno, el otro día nosotros nos preguntamos eso y vimos creo que era una gorra, ¿no? Que tenía el Diego Claro. cuando dirigió Gimnasia con el Indio, acá en Sí. una gorra de Gimnasia. Sí, y el Indio, que además le mandó su autógrafo, le mandó un saludo a ¿Se Maradona. encontraron alguna vez ellos? No hay registro. No. Si se encontraron, nadie lo supo. Uy, lo que habrá sido. Pero hay que decir también que el Indio era un personaje de perfil bajo. Sí, muy hermético. Y, claro, y esas cosas no era como, o sea, No no era era como compatible. Caruso Lombardi, que hacía algo y se enteraba hasta el Claro, vecino que está acá en la claro. esquina. O sea que no descartamos que No en descartamos. algún momento se hayan juntado Habría Yo creo que sí, preguntar. se habrán conocido. a hacer de las suyas. ¿No? Sí, Seguramente. totalmente. Sí, yo creo que sí. Sí conoció a otro personaje que ya vamos a decir, pero bueno, Muy bien. en el año 1988, en el garage, en el boliche llamado Garage de La Plata, cuando los Redondos llenaban, pero lugares un poco más chicos, en la canción Vencedores Vencidos, cambió la letra cantando y dice: me voy corriendo a ver, que escribe en mi pared la hinchada del lobo. Una frase que quedó inmortalizada en trapos, en banderas de hinchas de Gimnasia, que la dijo efectivamente, y de hecho está la grabación por ahí circulando en YouTube de El Indio diciendo esta frase. Tiempo después, además, mandó un saludo y dijo que después de Boca, Gimnasia era el equipo que más iba a ver a la cancha, el Indio. Mira. Así que, O sea que estaba ligado al Lobo Platense. estaba ligado, sí, al Lobo. Bueno, yo viste que por ahí vos te preguntás, no sé. Es lógico, ¿no? Igual, porque estudiante como más... Claro, más fifí, elitista. Más fifí. Ah, y por ahí Más cheto, Gimnasia decilo, más Gastón. del pueblo. Sí. El lobo es más popular. Sí, totalmente. Pero bueno, viste que por ahí, yo por ahí juego con tengo un amigo que estamos hablando y él de la nada me dice, ¿Roma o Lazio? Así, tipo, de uno, ¿viste? Ni uno central, o cualquier cosa así, tipo, ¿Benfica o Porto? Una cosa así, ¿viste? Y yo tenía mis dudas ahí y ahora ya. Yo estoy del lado del lobo de Y la sí, vida, el por lobo, supuesto. aguante el lobo, Por supuesto, me lo confirmó Juan Cruz acá. Bueno, entonces, buena relación del Indio con Gimnasia. Sí, y Bien. además en las canciones también se puede ver esto, O sea que no vamos a ver trapos de estudiantes con frases del Indio. No, bueno, el Indio yo creo que es de todos igual. Gracias, Sí. Diego. El Indio, Claro, pero sí, a mí que me tocó ir a La Plata, porque bueno, tengo familia allá en La Plata, Ajá. voy muy de seguido. De hecho, yo creo que La Plata es prácticamente mi segunda ciudad. En la cancha de Gimnasia se ve mucho, se ve mucho más Muchísimo, sí, las obvio. referencias a Patricio Rey y los guiños al Indio. Bien. Continúa además porque en las canciones no hay un guiño a algún equipo por afiliación a algún equipo, pero sí referencias a algunos términos futboleros que yo creo que también por eso Patricio Rey fue como un fenómeno rioplatense, un fenómeno argentino y hasta uruguayo, pero no tanto internacional. Bueno, por ejemplo, la hija del fletero dice, ese día me mandó al descenso. Ujú. Como, bueno, haciendo una Claro. referencia a que le tiró para abajo. Claro, como me mandó una al muchacha. arco. Sí, sí. Me mandó al arco. Claro. Después, tiempo después, en el año 1998, cuando sacan el disco Sí. Último Bondi a Finisterri. Buen disco, discazo. Sí, un disco que además cambió mucho el sonido, la Sí. estética de los redondos. Sí, sí, sí. Era como todo muy artesanal y de repente aparece esa animación 3D en la tapa, una Tremendo, locura. tremendo. Algo que generó también un poco de discordia ahí entre los fanáticos. Pero hay una canción que es Las increíbles andanzas del Capitán Buscapina en Exactamente. Siberia. Sí, así de largo, así como el nombre de la banda. Ujú. Y que al principio de la canción dice, sentado en bolas guacheando cómo se matan los pinchas y canallas. El Indio Solari, que además en una entrevista en radio dijo que él no era tanto de ir a la cancha cuando le preguntaron por su fanatismo por Boca, pero que lo miraba por tele y dijo, a River también lo veo, pero cuando empieza a ganar lo saco. Mirá. Ah, mirá. Sí. Mirá, que no. Qué grande. y después... Más bostero que cambió el partido. Le gusta y hacer de- hate watch. Después está
una gran canción del disco Octubre, que a mí me sorprende porque no la usan mucho como frase así cuando vuelve alguna figura o algo de eso, en Música para Pastillas, que dice enfoque en el tiro libre, que los buenos volvieron. Sí. No se suele usar mucho esa frase, y me parece que es excelente. Personalmente me parece, Música para Pastillas para mí está top 5 entre los mejores temas de toda la discografía de Los Redondos. No, bueno, yo difiero Octubre totalmente. Ni hablar. Bueno, sí. El disco Octubre no me... No, el disco Octubre, yo creo que de principio a fin es una obra maestra. Es un álbum no skip. No, Claro. no, para nada. Y bueno, continuando con esto, Sí. estábamos hablando de Maradona y del no saber si se conocieron personalmente, pero sí que hubo ahí un intercambio de presentes. Sí, tuvo una relación muy estrecha con Riquelme. Es verdad. Sí, de hecho estaban en comunicación y cuenta Riquelme una anécdota que... No lo veo ricotero a Román igual, ¿eh? No, no lo veo ricotero. Lo veo escuchando más los Totora. Sí, ¿eh? Sí. No sé si lo totora, mal. Los Palmeras. Pero me lo imagino muy tranquilo. El super quinteto. En su casa me imagino Chanchi, tomando un mate muy ponele tranquilo. Mattioli. Muy tranquilo con el mate y el asado, me lo imagino. Pero para así de ellos fondo. se veían seguidos. Sí, ¿no? de hecho hay una foto en la que está el indio con Román y una vez fue a visitarlo, fue a la Bombonera cuando en ese momento Román todavía era jugador y cuenta Román que el utilero era muy fanático de Los Redondos y dice: voy con vos a darle la camiseta porque Riquelme le quería obsequiar una camiseta al Indio Solari y dice que en el momento en el que entró el indio, el utilero se largó a llorar desconsoladamente. Bueno, gran gesto de Riquelme que le dio la oportunidad ahí, porque no era fácil encontrarlo al indio, el indio que estaba muy recluido, era un tipo grande ya también, y le gustaba estar un poco alejado de todas las grandes ciudades y todo eso. Juan, disculpa. Cuenta Pergolini esa anécdota que hicieron todo como una secuencia de poder llevarlo hasta el estadio, de que entre el hijo, que la gente no se entere. Cuando Román se va a pedir la camiseta a la utilería, no le dice al utilero para quién es hasta la tercera vez, hasta que le insiste para quién es. Y cuando le dijo eso, el utilero se saca la remera y le muestra que tiene toda la espalda tatuada de Patricio Rey, Claro, y su claro. redondito de ricota. Hermoso. Claro, sí. Tremendo. Hermoso, bueno, siempre pasaba eso cuando el indio iba a un lugar que trataban de que no se entere nadie. Y también había una foto del indio hace unos años que la subió a Instagram jugando al fútbol. Esto debe ser de los años 80 aproximadamente. Y uno de los seguidores en Instagram, porque bueno, el indio mucho tiempo no tuvo redes sociales, no se llevó como suele pasar con los viejos, con las personas grandes. Al principio con el tema de internet y de las redes sociales son un poco reacios, después se terminan ayornando. Pasó con el indio que se abrió su cuenta de Instagram, creo que muy cerca de la pandemia o durante la pandemia. Y cuando sube esta foto, uno de los seguidores le dice que lo imaginaba como un número 5 rústico. El Indio Solari le dio la razón, le dijo: haces bien en imaginarlo porque jugaba eso. Era un 5 que no le sobraba nada, más de quite que de juego. Bien. O sea, no solamente le gustaba mirar fútbol, guachear, como decía él, Claro. sentado en bolas, sino que también le gustaba jugar. Hasta donde pudo. No lo veo al indio jugando al fútbol. Hay una foto. Habría que buscarla. Hay una foto. Y después, Sí. yo creo que la mejor de todas, que por eso la dejé al final, Sí. es la historia que tiene con Tití Fernández, periodista del fútbol. Claro. Periodista ya retirado en este momento del fútbol, ya después de varios problemas de salud y pasando los 70 años, decidió dejar la profesión después de lo que fue el Mundial. No, de y el Qatar. problema que tuvo con su hija y demás. También, Claro, también. sí. Bueno, un periodista, sin lugar a dudas, ligado al fútbol durante toda Sí. su carrera. Y una anécdota genial que después se la recomiendo que la busquen. En nuestra adolescencia, infancia, ¿qué era? Sí. Tití, Benedetto Y Clos. y Araujo. Tití. Sí, Y Araujo. Clos y Walter Nelson Clos y también. Walter Nelson Walter también, Nelson, sí, es sí. verdad. No lo can. Sí. El pollo también. El pollo también hace mucho. Sí, pero digamos, en el fútbol No lo canten, tope. Claro, el pollo, En ¿no? el fútbol tope era. Tatán, tatán. Era Araujo Macaya y Tití Walter Benedetto Nelson, no, eran
eran los campos de Walter juego. Nelson en Walter TIC. Nelson. Yo con Walter Nelson. Yo más Araujo. Yo Araujo fui también. más sí, Araujo, yo sí. más Araujo. Bueno, Entonces, Tití. sí, Tití que, bueno, sucedió la desgracia de la hija que era muy fanática de Los Redondos. Sole, que para los que no recuerdan o los que no saben, sufrió un accidente en el Claro. Mundial 2014. Brasil. Sí, y muy joven terminó falleciendo a causa de eso. En un taxi, ¿no? Me En un pa- taxi o en sí, un sí. auto de aplicación, Era algo. en un algo taxi, así. sí, y que lo Con el termina topo. embistiendo un auto Claro, robado. un auto robado. Claro, que estaban unos ladrones que estaban huyendo de la policía. Se estaban escapando de la policía, sí, una desgracia Una mala que suerte. termina ocurriendo ahí. Era muy fanática de Los Redondos, de hecho cuenta Tití que la tenía en el fondo de pantalla al Indio, se iba a verlo, le hablaba todo el tiempo del Indio. En un momento Tití cuenta que le dice, deja de romper las pelotas ya con el Indio. Y la hija le dice, papá, no entendés un carajo. Después que sucede esto, tanto Nora, la esposa y madre de Sole, la esposa de Tití, Tití. y como Tití quieren ir a ver al Indio en el recital que se realiza. Gualeguaychú fue. 2014. En 2014 es. No recuerdo si fue Gualeguaychú o Tandil, pero uno de esos dos recitales. Tandil fue el anteúltimo. Claro, Tandil fue en 2016. A Gualeguaychú él va con la hija, me parece, y después se va solo. Claro, va solo. Claro, bueno, Algo así. claro, en Tandil es él que termina yendo por un contacto ahí con Aníbal Fernández, que era muy allegado al Indio. Termina yendo y él no era mucho de ir a los recitales y le arman una platea porque, bueno, él dice, no, en el pogo me van a tener de un lado para el Claro. otro, me van a terminar matando. Y bueno, terminó viendo de cerca todo lo que era el Indio y toda la misa ricotera, todo lo que sucedía alrededor y sorprendido por la convivencia que había. Eran 200.000 personas y un clima muy lindo. La gente decía que se convidaba a la cerveza, que convivían entre ellos. Y en el recital el Indio le dedica una de las canciones y de hecho parafrasea una de las canciones que dice La Sole se fue de lo linda que era, que es del tema Gualicho, me parece. Sí. Y tiempo después, al día después, cuando un ratito antes que Tití se tenía que ir, lo invitan al hotel y ahí en ese momento, bueno, Tití le termina agradeciendo y le dice que vos debés tener algo muy grande en tu corazón para que suceda todo esto alrededor tuyo. Y bueno, dice que, como le dijo en el recital, en ese momento no me hagas mariconear. Y bueno, se largó a llorar ahí el Indio y hubo un abrazo ahí muy sentido entre ambos. Yo creo que es lo más lindo de todo, ese gesto que tuvo el Indio con Tití en un momento tan sensible. Qué locura, ¿eh? Qué locura. ¿Cómo carajo vos te enterás, Juan Cruz, que el Indio fue a verlo a Tití o Tití fue a verlo al Indio? ¿Esto es público conocimiento? Sí, ¿Esto? se sabía. Sí, lo sabía. ¿Sí? Lo hizo público Tití Fernández. Qué locura. Sí, sí. Qué locura. Buena anécdota, ¿eh? Sí, sí, Buena la verdad anécdota. que es bastante humano. Escuchá, pará, y antes de cerrar, porque acá lo tenemos que liberar al amigo, tiene que ir a ver a su equipo, mirá, ya tiene cara de asustado. Nos quedan 3 minutos. No, te quería decir, relación, si por ahí tenés la relación del Lobo Cordone con el Indio Solari. Era solo ricotero, era fan de muchísimas bandas. Del Indio particularmente, Ajá. desconozco. Claro. No te voy a mentir, Claro. desconozco del Lobo Cordone. ¿Vos Pero estás sí seguro sé que el Lobo Cordón era ricotero? Sí, recontra. Y yo creo que. Ahí le está preguntando a muchos, Gemini. Pocho Lavesi también. Pero bueno, no sé si ha tenido. Porque viste que. El Indio, al Indio no lo iba a ver cualquiera. O sea, no cualquiera tenía la posibilidad de, pregunto como porque- Tití, por ejemplo, decir, bueno, voy a verlo al hotel. Bueno, pero Me es, pregunto porque hace poco vi un video donde le preguntaban bandas que fue a ver y me parece que le preguntan, ¿fuiste a ver a Los Redondos? Alguna vez dijo que no. ¿Al Lobo Cordone? Sí, el Lobo Ajá. Cordón. Y Que- capaz El estaba Lobo jugando. Cordone era- Creo que yo lo veo más rolinga. Es de la era- 25. Claro, porque era de la 25. Fanático de la 25. y Claro. Bueno, el cantante de la 25 Junior fue futbolista profesional. Sí, jugó en Quilmes. Jugó en Aldo Civi también, Jugó en jugó en el Quilmes. ascenso. Exactamente. Sí, y cuando le preguntan en entrevistas, como que no quiere hablar de No eso. quiero no sé hablar por de qué. eso. Llamativo. Fui mejor como músico que como futbolista, Claro. quizás. Que capaz en ambos fue igual, bastante rústico. capaz que por eso le puso la 25, por el 25 que se juega al fútbol. Claro, puede ser. No, Claro. en realidad es por una remera
que usaba Mick Jagger, me parece que es. Pero tenía que ver directamente No con, está bien con los el Rolling mundo. Stones. Fueron a Mendoza, dicen, no a Tandil. Ellos empezaron Ahí a ir a ver bandas que le gustaba a Sole, entre ellas los fundamentalistas y el Indio, ¿no? Dice. Mendoza 2015. Mendoza, creo que vuelven en 2014. Bueno, voy a leer. O hace 2 en 2014, porque Gualeguaychú es 2014. Mendoza hace en 2013 y me parece que hay otra fecha en 2014. Después bien. también hay una en Gualeguaychú, que en Gualeguaychú es como Que es la del barro. Claro, y es la casi reunión de los redondos, estaban todos menos Claro, Sky. ahí estuve. Estaba Dawi, estaba Semilla. Qué locura. Faltó Sky nomás. Mirá, Y era qué la locura, reunión qué de- locura. estuvimos muy cerca de presenciar. locura. Estuve tan cerca, cerca del- me, cerca- me faltó Sky, exactamente. Ey, no te faltó nadie, ¿no? Escribe la gente acá, prendía el programa por